Eh, a ver, así que llegamos finalmente a la ficción jurídica de, digamos, al trust que digamos, que conforma, se conforma a través del certificado de nacimiento, ¿sí? La primera cosa es que les quiero hacer notar que es un trust privado implícito. ¿Qué significa implícito? A ver quién me lo dice. Que nunca nos dieron información sobre él. Que de hecho, Que no es declarado, que no fue declarado de forma formal, ¿sí? Por eso también es difícil de, digamos, de ver, ¿no? Porque no está, fue declarado en 1666, digamos así, el mecanismo. Y después lo actuaron a medida que fueron pudiendo, que fueron transformando los países en corporaciones, que fueron creando, transformando lo que era en manuscrito, lo que era escrito como hombre vivo, lo fueron metiendo en mayúscula, fueron creando registros, después fueron transfiriendo todo eso a registro para que los países a su vez se transformaran en corporaciones, o sea, fue todo un proceso bien, bien largo, bien gradual, bien lento, para que nadie se diera cuenta y para que quedara implícito, o sea, que quedara escondido, ¿sí? Entonces, esto es, digamos, el mecanismo. Entonces, bueno, el disponente es el recién nacido, ¿sí? Bueno, yo digamos que en la primera vez que lo expliqué, lo había explicado de otra forma, pero lo estudiamos bien, 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 y ahora entendimos bien cómo es esta ficción jurídica, ¿sí? Entonces, el disponente es el recién nacido, el niño vivo, digamos, de carne y hueso, ¿sí? Sangre y carne. El gobierno es el administrador, pero es, a su vez, como nosotros, como nuestro padre firmó un contrato, atente a este truco, firmó un contrato, entonces, quien está proponiendo de hacer un trust es el gobierno. O sea que el gobierno es el creador del trust, ¿sí? El que propone hacer un trust, porque nosotros, digamos, registrando un niño en el registro, aceptamos la jurisdicción, y entonces el gobierno decide de crear esta estructura de forma implícita, no te lo dice, pero la crea, ¿sí? La crea, y creando esta estructura propone esta posibilidad. Nosotros no lo sabemos, y entonces ellos crean este mecanismo, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque a partir del disponente, el administrador crea, ¿sí? El administrador crea la ficción jurídica, ¿sí? La ficción jurídica no es nuestra originalmente, no es nuestra, es de ellos, porque ellos la crearon. ¿Por qué? Porque nosotros aceptamos la jurisdicción, ¿sí? Le dimos la potestad de ponernos bajo la jurisdicción del registro. Entonces yo dice, ah, qué bueno, entonces hago un trust. Pero bueno, vos sos el disponente, vos sos el dueño original del bien. En función de este bien, que es el hombre vivo, yo creo, administrador, una ficción jurídica, un personaje ficticio, un sestui. Justamente se llama sestui también, el beneficiario, ¿sí? Se ve acá la relación con el sestui que vi act, ¿sí? Yo creo esta ficción jurídica que es mía y es mi copyright. Yo la inventé. Por más que lleve tu nombre, idem sonans, en mayúsculo, en realidad es inventada por mí. Y una vez que yo tengo esta ficción jurídica, ¿sí? Puedo crear un trust, o sea, creo otro documento, un collateral, co-lateral, o sea, lateral, al costado, ¿sí? Acompañando, co-lateral del certificado de nacimiento, ¿sí? Está al lado, acompañando al certificado de nacimiento.
Desde ese documento yo creo un bond, un bono, que puedo, y entonces ahí el valor del bond, 2,5 millones que sea, ¿sí? No es el valor del recién nacido, es el valor de la ficción jurídica, que es a su vez copyright del administrador. ¿Explico? No sé si está bien claro este mecanismo. ¿Sí? ¿Dudas? Eh, ¿Preguntas? Es Se una puede explicar otras. maniobra, a ver, Sí. es la maniobra que hacen para terminar de apropiarse del fondo que le pertenece al recién nacido. ¿Cómo? Decímelo de nuevo que no escuché. A ver, claro, el fondo, o sea, el recién nacido vale por el solo hecho de estar vivo, ¿no? Exacto. Entonces, el gobierno, a través del certificado de nacimiento, a través del registrar el certificado de nacimiento, crea la ficción jurídica, que es la Sí. maniobra para apropiarse del bond, creando el colateral. Sí, es lo que dije. Sí, sí, sí. O sea, pero es la maniobra que ellos hacen para terminar para apropiarse de lo que es nuestro, digamos, de lo que es de Bueno, cada no. uno. No, en realidad no. O sea, ellos crean un mundo aparte, paralelo, ¿sí? Crearon Sí. un mundo aparte y como obviamente no pueden dar el valor ilimitado del recién nacido, del hombre vivo, homo vivo, Ah, a nosotros, no nos dan ese valor. Crean mm, un personaje ficticio, este personaje ficticio, ¿sí? mm, De ese personaje ficticio, pero que está basado, ¿sí? En el recién nacido real, está basado en eso. Es como cuando las películas te dicen basado en hechos reales, pero después nada que ver, ¿no? Bueno, lo claro. mismo. O sea, Porque en está realidad basado, el real es ilimitado, digamos. exacto, el real es ilimitado. Ujú, Entonces, ¿pero qué pasa? Ellos crearon un mundo paralelo ficticio y en ese mundo paralelo ficticio define que esta ficción jurídica tiene ese valor. mm, También es uno de los motivos por los cuales nosotros no podemos acceder al bond. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es nuestro, punto uno. Punto dos, porque está dentro de un trust, está cerrado ahí adentro. ¿Sí? Ahora que entendimos bien cómo es un trust, sabemos que no se puede acceder a eso. ¿Sí? mm, Y punto tres es otro de los motivos por los cuales antes de OPPT, quien hacía la soberanía individual, se cambiaba el nombre, porque tampoco tenía la propiedad intelectual de su nombre en mayúscula, que es muy mm, parecido a su nombre en minúscula. Y mm, entonces no podía utilizarlo porque era propiedad del administrador que había creado esta ficción jurídica basado en hechos reales. ¿Sí? mm. O sea, imagínense esto. Yo soy uno que vivió una historia X, ¿no? Eh, Forrest Gump, soy real, ¿no? Me siento a esperar al colectivo y le cuento a uno mi historia. Este toma nota y en base a mi historia hace un libro. ¿Quién es el dueño del libro? ¿Yo, que viví la historia, o quien escribió el libro? ¿Quién tiene el copyright? El que escribió el libro. El que El que escribió el escribió. libro. Exactamente, es lo mismo. Hicieron exactamente ese truco. Y Yo el que viví la historia. generó, y el que generó el valor es el vos que te sentaste y le contaste ¿Cómo? la historia. El que generó el valor sos vos que te sentaste y le contaste la historia. Sí. O sea, yo viví la Claro, historia. O sea, la historia la viviste la viví historia, yo. Viví la claro. historia, ese fue Por, el e- valor. por eso, Pero no, digo, por eso siempre haces hincapié en que nosotros somos los generadores de valor. exacto, pero al mismo tiempo, el hecho de haber vivido la historia, vos la viviste, eh, o sea, ¿qué valor podría llegar a tener esa historia en sí? Infinito. Valor. Exactamente, Claro. ilimitado, valor ilimitado. Pero uno agarra, lo pone dentro de un libro, ¿sí? Que es limitado, digamos, de alguna forma, no es un ser vivo. Y bueno, y yo digo, sí, él me contó la historia basada en hechos reales, pero la escribí yo. Entonces yo tengo el copyright, el derecho de escritura, ¿sí? Y entonces lo puedo comercializar, lo puedo vender, Ah, ¿sí? ¿Me explico?
Ale, Sí, vos habías comentado hace tiempo que el tema de esto de bueno, que a los 7 años nos dan por perdidos en el mar, que sí, había una posibilidad por el tema de los chicos, ¿no? Porque sí, el chico no se va a autodeterminar solo, un nene de 7 años, que había una sí. posibilidad, no sé si de incluirlos en algún documento, no sé si lo ibas a explicar después eso, como para liberar también y traer de las aguas a nuestros hijos, ¿no? Sí, mira, hay, lo que por un lado son los documentos de ley natural que son las proyecciones del yo soy, ¿sí? En la Sí. proyección del yo soy podemos poner a los chicos, pero al mismo tiempo, la fórmula que estamos pensando, porque como el sistema todavía no desiste, ¿no? Y aplica la violencia, entonces necesitamos usar mecanismos que ellos no puedan, digamos, de alguna forma, para el sistema de ellos, prevaricar. ¿Sí? Y el mecanismo es el Living Trust con altos fines humanitarios. ¿Sí? Mm. Ahí nosotros haríamos, por un lado, siendo autodeterminados, la declaración de extensión o aplicación del yo soy, donde podríamos poner a los chicos bajo ley natural. Pero la parte de lo que es el Estado, que es la ficción jurídica a la cual ellos se agarran y un juez hace un decreto y el policía lee el decreto y cree que como, digamos, el niño tiene el nombre idem sonans, es esa ficción jurídica, ellos la asocian al niño y tratan de sacártelo, entre comillas. Entonces, la forma para defenderlo sería meterlo adentro de un trust de Jersey, ¿sí? Ah, sí. ¿Qué es lo que vamos a, digamos, a estudiar para que, por eso estoy haciendo esta, digamos, explicación tan detallada para que, digamos, integrar estos mecanismos en el proceso de OPPT para poder, digamos, activar los mecanismos en todo nivel, ¿sí? Entonces, estaríamos defendiendo, por un lado, la ficción jurídica y por otro lado, el hombre vivo, ¿sí? El hombre vivo no hay jurisdicción, pero como ellos prevarican con la fuerza, entonces, haciendo un mecanismo legal que un juez, si aplicara, entonces uno puede, con sus propias leyes también, defenderse, ¿sí? Entonces, como la orden de sacarte un hijo, por ejemplo, viene del juez, el juez, cuando vos le decís, este está dentro de un trust, y este trust está en la jurisdicción que yo elegí, por ejemplo, la de Jersey, bueno, andá a Jersey y decirle que vos querés abrir el trust y sacar la ficción jurídica de mi hijo que está ahí. Obviamente no va a poder y se acabó todo. Y aparte, si lo hace, aparte de no poder hacerlo legalmente, si lo hiciera, es legalmente responsable bajo la ley de ellos y aparte responsable bajo ley natural también. ¿Sí? Entonces le cae todo encima. Esto sería el mecanismo, ¿no? Pero obviamente, yo lo entiendo, yo lo sé, pero lo tengo que explicar a ustedes y tengo que hacer un proceso para que todos lo puedan hacer, ¿sí? Ale, Ahí Ale, y podríamos trabajarlo en el grupo de estudio. Claro, 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 pero bueno, yo voy avanzando con la explicación de todos los mecanismos, ¿no? Para que, Ale, yo sí, tengo Gracias. una duda. Desde 2012, sí, los gobiernos no están generando más ese bond collateral, no, por eso están tan no pueden, desesperados de o sea, plata. que cada tanto se corta. ¿Cómo? Digo que por eso están tan desesperados de plata. No están, claro, justamente no están accediendo a ese bond, ¿sí? Y como no están accediendo al bond, entonces, por ejemplo, hicieron un montón de préstamos. No, hicieron préstamos. Bueno, y todos los mecanismos que están haciendo para sacar plata por todos lados. Por ejemplo, no sé si se acuerdan que las multas antes aumentaban de un porcentaje muy chiquito. No sé cómo es en Sí. Argentina, pero por ejemplo, en Italia, en Inglaterra, en todos lados, en Europa, vos haces una multa, te dicen, si vos pagás dentro de 15 días, es tanto. Si pagás después de 15 días, es el doble. Si pasa un mes, el triple. Si pasa 6 meses, el cuádruple. Y así. Y bueno, eso no pasaba antes. Yo me acuerdo que tenía multas de cuando iba en la moto 200 por hora y, o sea,
por 4 años era siempre lo mismo. Y ahora Ale, sí. de 25 pounds se transforma Ale. en 300. Sí, Alejandro, Adri Chapetti tiene la mano levantada. ¿Cómo? Repetí, por favor. Adri tiene la mano levantada. Ah, Adri, ¿podés hablar? sí. Gracias a todos. Quería hacer una consulta. Con este mismo criterio del TRAS para los niños, ¿también habría que crear un TRAS para incluir lo que serían las propiedades o lo que uno tenga en nombre de uno? Porque... Sí, exactamente. Ok. Sí, te digo más. Yo estaba pensando en hacer un trust para poner el cuerpo para ampararlo de la posible inyección. Entonces, si uno te dice, bueno, yo te vacuno, bueno, pero mi cuerpo está dentro de un trust, sácalo. Buenísimo. Esa sería la idea. O sea, tendríamos que armar un TRAS, por ejemplo, para el cuerpo y otro para, no sé, para el para los bienes. Para los bienes en general todos, sí. No es uno solo y metes todo ahí. Yo diferenciaría, porque si vos tenés que lidiar, ¿sí? Vos, por ejemplo, por separar. Tengo un problema con el tipo del... mi empleador que me quiere vacunar, ¿no? Entonces yo le digo, mira, mi cuerpo está dentro de un trust, pero aparte ve que dentro del trust está un auto, una casa, una computadora, y dice, pero ¿qué tiene que ver todo esto? Yo no voy a vacunar la computadora, ¿entendés? O sea, entonces para evitar esa cuestión, ¿no? Yo haría un trust, total, no es que, no tiene un costo, no se paga nada, ¿sí? Lo único que hay que hacer es definir la fecha, bueno, ya lo veremos más adelante, pero o sea, yo diferenciaría por lo menos esas dos cuestiones, ¿no? Si tiene que ver algo con un ser vivo, ¿sí? Haría un trust para el cuerpo nuestro individual y un trust para los chicos, y después un trust para los bienes, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Sí, pero bueno, vamos entendiendo el mecanismo del trust, ¿sí? Que no es el fideicomiso, como ya dijimos, ¿sí? Aunque, por ejemplo, tengas una propiedad que esté en bien de familia, también, igual la tenés que poner, porque... Bueno, digamos que como ellos, bien de familia, pero al mismo tiempo ellos se arrecan ser dueños de todo, entonces vos creando eso, estarías metiendo dentro del fondo del trust un mecanismo donde, como habíamos visto antes, tiene, no está acá, sin personalidad jurídica, pero independiente, ¿sí? O sea, no depende de nadie, depende solamente de los fines del trust. Los fines del trust son proteger el bien. Proteger ese bien quiere decir que está dentro del trust y nadie lo puede abrir. Y eso es en función de la jurisdicción que nosotros elijamos para hacer. Atención con el trust de la Haya, porque el trust de la Haya no es un trust sino un fideicomiso. Entonces, aparte de que la Haya no hace respetar la ley como Jersey. Entonces, igual me comentaron hace unos días que hice una conferencia acá en Inglaterra que alguien hizo una jurisdicción legal, ¿no? de ley natural. Bueno, se podría apelar a esa jurisdicción. Todavía tengo que estudiar esta cuestión para invocar, digamos, el trust dentro de esa jurisdicción. Pero mientras ya es utilizable la jurisdicción de Jersey, que por más que esté todo embargado, pero al mismo tiempo para ellos se le pone complicado, ¿sí? Para eso tendríamos que trabajar con el grupo de Mariana o esto es más adelante. No, el grupo de Mariana hace sus cosas, ¿no? Esto es para todos, pero igual más adelante, después cada uno tendrá que agarrar estos documentos que vamos a pasar, el mismo trust en sí, hacer grupitos y estudiar todo lo que respecta. O sea que acá es cuestión de meterse y estudiar. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. De nada. Había visto a alguien con la mano levantada. Cris, algo así, Cris. Sí, Cris. Cris. Sí. Cris, ¿estás por ahí?
Parece que no está atenta, Ale. Bueno, sigo entonces. Estábamos Eso en de el Nueva trust, acá está. Jersey, ¿eso de Nueva Jersey también se puede hacer en la common law o no? ¿Cómo? ¿Lo del trust de Nueva Jersey también se puede hacer en la common law o no? No, la common law no es una jurisdicción, digamos así, de amparo, ¿no? Es una recopilación de sentencias, ¿sí? Porque en Que, la página ellos tienen sí, ahí que registres tu casa también. Y te sí, quería dar el dato que alguien me escribió de que le contestaron desde la Common Law que estaban como mudándose a una página, a un servidor o algo así más sí. grande, algo así entendí. Sí, están cambiando de servidor. Ya me comentaron que en 2 semanas teóricamente va a estar funcionante. Pero bueno, lo que, por ejemplo, yo hago, bueno, que no lo puedo hacer ahora porque está justo bloqueado, es depositar el trust en la Corte de Common Law para hacerlo público y para que quede certificado a nivel de fecha, ¿sí? Eso es lo que se hace. Pero en ese sentido es útil la Corte de Common Law para poner el documento ahí, ¿sí? Pero la jurisdicción que elegimos es la jurisdicción de Jersey, ¿sí? Que aparte es una jurisdicción que está hecha específicamente en trust, ¿sí? O sea, no sé, muchos de los trusts mundiales están depositados, no están depositados, pero están basados en la jurisdicción de Jersey, ¿sí? Entonces, por eso se usa esa jurisdicción, ¿sí? Que aparte es un sistema legal independiente, no es un sistema legal dependiente de Inglaterra tampoco, y bueno, y hacen acatar la ley a rajatabla, ¿no? Eso sería el motivo, ¿sí? Eh, Y nosotros desde aquí haríamos igual. claro, sí, no importa, es que vos la jurisdicción no tenés que ir ahí físicamente, vos tenés que invocar la jurisdicción, ¿sí? Acuérdense que todo es un hechizo, ¿sí? Todos estamos invocando esa jurisdicción, y bueno, esa jurisdicción tiene una serie de normas, y esas son las normas que, bueno, están escritas en el trust cuando se declara, ¿sí? En el modelo que tenemos, y bueno, y declaradas, pero ¿qué es lo que es importante? Hay que certificar la fecha, ¿sí? Porque no puede ser retroactivo, digamos, si, no sé, yo quiero hacer un trust para meter mi cuerpo adentro para que no me pichicateen. Y digamos, el tipo dijo, bueno, pero yo te mandé la notificación para que te pichicatees ayer. Y vos decís, no, pero yo mañana hago un trust. No, ya está. O sea, no pudiste protegerlo, ¿no? Teóricamente, legalmente. En cambio, si vos lo hiciste una semana antes, ya está protegido y vos ya le contestás, mirá, ya está, el cuerpo está en un trust, no se puede sacar. Entonces, ¿cómo demostrás que está hecho antes de que ellos hagan una acción? Bueno, está depositado públicamente en una página legal. Ahí está. Ahí lo podés ver. Ese sería el mecanismo, ¿sí? Ale, Oscar Sí, tiene la mano sí. levantada. Oscar, Sí, hola. Bueno, Alejandro, Jersey, ¿no es una ficción jurídica? ¿qué? Jersey, ¿En qué sentido una ficción jurídica? ¿dónde vamos a colocarles tras? No, vos no lo colocás ahí. Vos invocás la jurisdicción. O sea, ¿qué es Ah, la jurisdicción? Es un código legal, ¿sí? Entonces, vos decís, mira, este mecanismo que yo hago legal se rige bajo estos códigos. Entonces, es como si vamos a hacer un ejemplo más bobo. Yo quiero jugar a la pelota, ¿no? Pero cuando yo voy, descubro que si voy a Mendoza, juegan a la pelota con reglas distintas a las que juegan en Buenos Aires. Pero vos estás en Buenos Aires, vos decís, vamos a jugar con las reglas de jugar a la pelota de Mendoza. O sea, no es que estás yendo a Mendoza, ¿no? Estás aplicando las reglas que se hacen en la ciudad de Mendoza para jugar a la pelota en Buenos Aires. ¿Me explico? Es lo sí. mismo. ¿En qué sentido la ficción jurídica? ¿Dónde vamos a colocarles tras? No, 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 vos no lo colocás ahí. Vos no. invocás la jurisdicción.
Exacto. O sea, ¿qué es jurisdicción? Es un código legal. Exacto. Entonces, vos decís, mira, estoy hablando conmigo mismo. ¿Quién es el que mecanismo que yo hago legal se rige bajo estos códigos? Entonces, es como si vos, vamos a hacer, Hola. como, yo quiero ¿Quién jugar a tiene la este pelota. audio prendido? ¿Qué está pasando? Soy yo mismo. Yo me estaba respondiendo a mí mismo. Digo, exacto, es así. Te estás desdoblando, Ale. Ahora no más, dale, ahora no más. ¿Nos copia? Sí, ahí está. Bueno. Bueno, no sé si expliqué bien cómo es el juego, ¿sí? Y lo único que hacemos nosotros es depositar el trust declarado de forma pública y en el momento en que lo depositamos tiene una fecha. Esa fecha hace fe, da fe de que desde ese momento está constituido, ¿sí? Y bueno, y está bueno usar la corte de common law, que es una corte que, digamos, que se basa en ley natural y para las sentencias usa digamos, la memoria de sentencias, ¿sí? Que es lo que sería la common law en sí. Se llama también corte de records, court of records, o sea, corte de, digamos, de memorias, ¿sí? Y bueno, más o menos sería ese el jueguito, ¿no? Que haríamos. Pero no estaríamos invocando una jurisdicción, ¿sí? O sea, invocando los códigos que rigen el mecanismo legal que vamos a crear. Eso es todo, pero no es una ficción jurídica en sí. Ok, de acuerdo. Ahora, si esto no es retroactivo, Ale, y mañana dicen, bueno, mañana es obligatorio vacunarse, ponerle en Argentina, en cualquier lado. Sí. ¿Qué sucede? Porque si no es retroactivo y no tenés el trust metido. No, bueno, no es retroactivo en el sentido que tiene que poner tu nombre y apellido, tiene que venir a obligarte a vos con nombre y apellido. ¿Entendés? Aunque haya una ley, tiene que ver con que a cada uno se le haga una intimación. Claro, eso sería, digamos, la cosa, ¿no? O sea que, aparte de que está todo embargado, pero igual, sí. Nosotros estamos tratando de tapar todos los agujeros, ¿no? Para que no se puedan meter por ningún lado. Y aparte, a medida que más gente va aplicando esto, porque una cosa es hacer denuncias, hacer firmas, hacer un montón de... Otra cosa es crear un mecanismo que lo deja en jaque, que no lo deja seguir actuando. Claro, que no legalmente. lo deja actuar. Sí, que no lo deje actuar ni de facto, sí. Exacto. Ese es lo que yo estuve pensando de cómo se puede hacer, ¿sí? Y bueno, perfecto. llegué con esta idea, digamos, ¿no? Llegué a esta idea. Ale, Reinaldo tiene una pregunta. Tiene manito levantada, mejor dicho. Reinaldo. ¿Sí? Activar tu micrófono. Reinaldo. Hola, ¿qué Reinaldo. tal? ¿Sí? ¿Escuchan? Sí. Perdón. Alejandro, yo soy Reinaldo de Brasil. ¿Tú lembras? Habló conmigo por teléfono. Sí. Yo tengo una cuestión eminentemente técnica. Sí. Cuando los tres administradores quisieron hacer el trust de OPPT 1776. Ellos embargaron todo el sistema, ¿ok? Correcto. Pero ¿cómo fica el Tribunal de Escocia? Que usted ya había dicho que nosotros podríamos recorrer a ellos. Sí, no entiendo cuál es la pregunta. Este Tribunal de Escocia está o no embargado. El tribunal, digamos que no es parte del sistema en realidad. No es parte del sistema. Porque se basa en ley natural y usa
la memoria histórica de la common law para las sentencias. ¿Sí? Uhum. O sea que está embargado cuánto podría estar embargado vos o yo. Pero no es parte del sistema en sí. No sé si me explico. Pero entonces ¿Sí? ellos pueden hacer intervenciones en cualquier jurisdicción, Exacto, sí, exacto. sin y cómo ellos habrían de hacer una intervención. Mira, supongo que un determinado gobierno tenga cause una afronta a los derechos de nosotros. Sí, pero ya hicieron Ellos varias cosas. Lo que pasa es que nosotros no tenemos que delegar a un ente o a un grupo de gente que haga una cosa. Cada uno de nosotros lo tenemos que hacer. Entonces, nosotros no vamos a meternos ahí a hacer causa y hacer juicio. Podemos hacerlo también. Cada uno de nosotros puede agarrar, activar una causa, comunicar con ellos, decirle que quiere hacer una causa, que se busque una corte, que se sume gente para seguir la causa, pero, o sea, al final no es eso lo que cambiaría las cosas, ¿no? Lo que cambia las cosas es que cada uno de nosotros aplique la ley natural, que cada uno de nosotros no siga las normas que ellos imponen. Eso es lo que cambiaría las cosas, ¿no? Entonces, la energía hay que focalizarla en lo que es realmente importante. Ya sé que aparentemente hacer una causa a un personaje X es importante, pero eso no va a cambiar las cosas, ¿sí? Porque una vez que le cortas la cabeza al personaje X, aparece el personaje Y que ya está preparado atrás. Y cuando sacas el personaje Y, aparece el personaje Y. Y tienen siempre uno pronto. Entonces, eso no es la solución. La solución es que cada uno de nosotros tome conciencia y cuando digan, hagan A, nosotros no lo hacemos y sabemos lo que tenemos que hacer. Y nos ponemos de acuerdo entre nosotros de hacer lo que hay que hacer. Punto. Después, si hay algún caso específico, bueno, se puede hacer, pero no es apelando a un tercero que vamos a lograr resolver las cosas. O sea, apelando a cada uno de nosotros que vamos a resolver las cosas. Y no podemos estar ahí a merced de tribunales y de cortes Sí, está muy bien, ayuda, es útil, pero no es el foco, digamos, sobre el cual meter la energía, ¿sí? La energía es meter la energía hay que meterla en estudiar, entender, saber y aplicar. Aplicar nosotros, ¿sí? Y si aplicamos todos juntos, se acabó. O sea, por ejemplo, doy un ejemplo. Nicolás Moraz dice lo mismo que decimos nosotros, ¿no? Dice desobediencia civil. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Él dice, el gobierno te pone medidas, impone medidas así, así. Bueno, acción 1, no pagar impuestos. Acción 2, no acatar orden, no acatar las leyes. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Dice, se ponen de acuerdo entre 100 a hacer eso, en una zona. Al final, el gobierno te manda al ejército, te rodea y te trata como terrorista. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Respecto a lo que él dice, está muy bien, pero en realidad no está dando los instrumentos para que hagamos esto. En cambio, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener el conocimiento, decirle al gobierno, vos no tenés ni siquiera que acercarte a mí. Uno, porque yo ya sé que estás embargado. Punto 1. Punto 2, no tenés jurisdicción sobre el hombre vivo. Punto 3, ¿querés tener jurisdicción sobre la ficción jurídica? Bueno, te hago un trust, la meto dentro de la ficción jurídica y andá a pedirse la Magoya. No puedes ni abrirla. Entonces, y si me declarás terrorista, no podés, porque yo estoy usando la ley. Estoy usando la ley que vos también tenés que acatar. Y si encima abusas, te pido un remedy y te cobro. ¿Entendés? Entonces, ¿qué hacen? No hacen nada. Pero, o sea, eso es la desobediencia civil real. Es desobediencia civil, ni siquiera es desobediencia civil, es aplicación de la ley. Esa es la diferencia. O sea, no hay que desobedecer la ley, hay que aplicar la ley. Lo que hacen ellos no es ley, son normas aleatorias en función de las políticas de ellos. Y te digo más,
En este momento, como todo está embargado, todas las normas en todo el mundo, porque yo lo vengo siguiendo desde el principio, en todo el mundo, en Inglaterra, en Europa, en España, en Italia, en Francia, en Argentina, en todo el resto de Sudamérica, en Estados Unidos, en Japón, o sea, hasta en todo el mundo, las normas que impusieron para toda esta payasada Sí, vergonzosa del COVID son normas de nivel administrativo. sí, sí. Administrativo. Nada se transformó en ley. ¿Por qué? Porque ellos saben que está todo embargado. Entonces, si nosotros aparecíamos con OPPT, era todavía mucho más complicado para ellos. En cambio, ¿qué hacen? Ellos te dicen, esto es una ley administrativa, es pasajera, pero después te ponen policía por todos lados y gente asustada que te obliga a aplicar esas normas. Entonces, esas normas que son administrativas y por las cuales si uno no las cumple, como mucho tiene una multa que después hay que ver si también si te lo pueden cobrar o no, y en la mayoría de los casos, si uno aplica solamente con las normas de ellos, tampoco te la pueden cobrar, se transforma, por la presión social, se transforma en uso y costumbre. Entonces, ellos están modificando la sociedad en función de normas que no tienen ningún poder legal, pero la imponen con el miedo y la coacción. Y eso se transforma en costumbre porque hay gente que está tan ya hasta acostumbrada de tener la boca tapada, de ser un apropoi, o sea, un sin cara, un esclavo, como decían los griegos, y tiene, o sea, está completamente hipnotizado de salir a la calle con una mascarilla, ¿sí? Entonces, cuando eso sea uso de costumbre, entonces pueden decidir de transformarlo en una ley internacional y que en todo el mundo decidan que en ciertos lugares todo el mundo tiene que estar con la cara tapada. Y entonces lo La hacen misma cosa ley. que ellos tienen tentando hacer con el pasaporte vacunal. Exactamente, lo mismo, lo mismo. Por eso, o sea, no es que va haciendo una causa con la Corte de Common Law, vamos a frenar esto. La única forma de frenar un pasaporte payaso es que cada uno de nosotros aplique la ley y la imponga. No que haga desobediencia civil, porque esto no es algo civilizado, ¿no? Es la idiotez hecha norma. Entonces, Entonces, me permita apartado. sí. Entonces, yo digo, yo pienso que entonces es de este punto que nosotros tenemos que unirnos en los para Exactamente. hacer unas acciones colectivas dentro de un cierto escopo de leyes o de Bueno, la acción actitudes colectiva arbitrarias. la acción colectiva es la suma de muchas acciones individuales. Y las acciones individuales son la conciencia y el entendimiento de qué es la ley y qué no es ley. Entonces, ¿qué es la ley? Significa aprender la ley natural, aprender cómo es el mecanismo donde nos metieron, aprender estos mecanismos que estamos estudiando y aplicarlos individualmente. A medida que cada uno los aplica, se transforman en noces, ¿sí? Y entonces ya está. Y después, si eventualmente queremos apoyar a una determinada acción, podemos también hacerlo, ¿no? Hay mecanismos también que podemos agregar, pero la base fundamental tiene que ser esta, tiene que ser que cada uno de nosotros toma conciencia de qué es esto, dónde estamos, y desde ahí actuamos, ¿sí? Y si estamos delegando a una corte, no, eso no va a pasar. Sí. Una corta preguntita también. Nosotros estamos preparando los envíos vía email, etcétera, etcétera. ¿Usted no imagina que una publicación colectiva en un jornal, un periódico o cosa que sea,
Por ejemplo, en la Argentina, la Nación, aquí en Brasil, Ya el estado de São Paulo. hicimos pedidos y Ah. rechazaron los pedidos de publicación. Ah, rechazaron. Sí, No sabía. pagando, ¿eh? Sí, sí. Rechazaron. Hubo quien quiso hacerlo, hasta en los diarios locales lo rechazaron. Así que hay que hacer... Ellos pueden hacer esto. Sí, pero están periódicos, comprados. Sí, mas los periódicos. Y es una propuesta de contrato. Pueden, claro que pueden. Sí, sí. O sea, yo te propongo, poné esto y te pago. Y él dice, no, no acepto. Ya está. O sea, que vamos a ir nosotros con una pistola y decir, pone esto. Sí. Estaríamos haciendo lo mismo que hacen ellos. Sí. Pero bueno, si logran hacerlo, sería buenísimo. Y una otra cuestión muy simple. ¿Cómo definir cuándo y cómo estamos haciendo en honor? Haciendo las cosas en honor perante nosotros mismos en los terceros. Bueno, si yo decreto algo y después no lo cumplo, estoy en deshonor. ¿Solamente en este aspecto o a otro aspecto? Bueno, ahora no es que me viene a la mente, pero si... por eso, digamos, el autodeterminado decreta algo antes de hacerlo, ¿no? O sea, lo vimos como memoria en algunos juegos como el ajedrez o el pool a nivel profesional, que el jugador declara qué movida va a hacer y qué resultado va a obtener de esa movida, ¿sí? Sí. Entonces, si no pasa eso, se sabe que cometió un error, ¿sí? Entonces, si yo declaro que voy a hacer algo, también declaro qué efecto va a hacer mi acción. Y si alguien sabe, se da cuenta que esa acción puede ser perjudicial para otro, me lo puede decir y yo voy a tomar medidas para evitar que mi acción perjudique a otro. Y entonces estaría actuando en honor. Y si por algún motivo no logré darme cuenta que cometí, digamos, un error y digamos, ¿Causaste un prejuicio? Causé un problema, bueno, soy responsable de eso y me hago responsable. Y eso también es actuar en honor, ¿sí? Sí, entiendo. O sea, estos son los mecanismos que tenemos que aprender. Y esto estaba presente hasta hace poco, en realidad. Lo fuimos perdiendo, ¿sí? Gracias. Gracias. Alejandro, Gracias. Mauricio quiere hablar. Mauri, porfa. Sí, Ale, tengo una pregunta que me enviaron, vamos a ver si la encuentro. Nicolás, ¿se puede embargar un trust? No. Bueno, ¿por qué? Sí. Bueno, sí, Yo sí. no estaba muy sí. bien seguro de esto. Sí, no. Depende de las jurisdicciones, ¿no? Porque, o sea, si ellos crearon un trust de ficción jurídica y OPPT hizo un trust, ¿no? En ley natural, entonces metieron como fondo del trust el trust de ficción jurídica. Y entonces después, el embargo, ¿cuál sería el embargo? No del trust en sí, sino del hecho de que el trust está en deshonor. Y está produciendo un daño bajo ley natural. Entonces, o sea, el motivo del trust no es la equidad, sino el fraude. Y entonces caería de por sí el trust. Pero no podrías embargar en sí el trust, ¿no? Depende, digamos, así de la jurisdicción. Este es el mecanismo. ¿Por qué OPPT logró embargar el sistema? Porque también el sistema tiene trust, ¿no? Pero los trusts del sistema, OPPT logró meterse en una jurisdicción superior, porque hay niveles jurisdiccionales, ¿no? Superior respecto a la jurisdicción que compete al trust del sistema. Pero el sistema tenía que hacer eso
porque tenía que meterse en una jurisdicción inferior y decirnos a nosotros que bajemos nosotros a la jurisdicción de ellos. ¿Sí? Pero quedó esa jurisdicción del hombre vivo, quedó libre, digamos así, ¿no? Pero no hay una jurisdicción superior, por ejemplo, al trust de OPPT, ¿no? El primer creador. Que el primer creador en el más allá cree un trust. Que vengan los pleyadianos. ¿Cómo? Que vengan los pleyadianos. No, dejarlo a eso, que se vayan al carajo. Justamente. Entonces, si también existe, si descubre una... O sea, siempre estamos delegando a otros. Bueno. Ale, ¿me copias? ¿Cómo? ¿Me copias? Ahí va, te escucho. Quería decirte, si también lo estatuto, ¿cómo se dice lo estatuto del trust en español? Sí, el acto constitutivo. El acto constitutivo. Si también ahí se encuentran fraude, obviamente el trust cae en deshonor. Claro, cae en deshonor y entonces por eso... Es la misma de antes, ok. Claro, por eso, pero el trust del sistema es un trust implícito. Implícito, ok. ¿No? El nuestro no. Claro, el nuestro no. Okay, es un trust explícito, pero el trust que ellos hacen con el certificado de nacimiento es implícito, ¿sí? No está bien, está escondido, ¿no? Entonces, pero ellos te hicieron una jurisdicción, ¿no? Y después nosotros aceptamos esa jurisdicción. ¿Por qué? Porque nos pusimos en el registro. Entonces, vos primero te pones en el registro, aceptás el contrato, aceptando el contrato, después te proponen un trust y te crean la ficción jurídica. Pero al mismo tiempo, ellos te dicen, sí, pero si vos, yo tomé esto temporáneamente, o sea que si vos te declarás que volvés del mar, entonces yo te devuelvo todo, teóricamente, ¿no? O sea, ellos te dicen que vos tenés la posibilidad de redimirte, digamos, ¿no? Pero lo que pasa es que está todo tan escondido que no lo sabés, que hay que hacer eso. Entonces quedás... Igual va a ser difícil que quieran devolverlo, va a ser muy difícil. ¿Cómo? Digo que va a ser bastante difícil lo que se nos está haciendo porque obviamente ellos están administrando y no van a querer soltar fácil la administración aunque le digamos que estamos vivos. Van a tener que aclarar a la larga. No, la administración la dejan, porque en el momento en que nosotros volvemos del mar, ¿sí? Y aparte de eso, ellos están embargados, el administrador no puede ser administrador, legalmente no puede. Entonces, no son ellos los que largan, somos nosotros que volvimos del mar, entonces estamos vivos, y como ellos crearon esta ficción jurídica basada en hechos reales, ¿sí? Entonces nosotros podemos ser el agente autorizado, disponente y beneficiario de la ficción jurídica. Okay. ¿Pero por qué? Porque está hecho con fraude, 1, y 2, porque están embargados. Ok. ¿Sí? Entonces ellos nos dejan, somos nosotros los que les decimos, mirá, vos mejor que no hagas nada, porque estás en fraude, porque fue creada un trust privado implícito, fraudulento, ¿sí? Y a su vez estás embargado. Esa es la potencia extra de OPPT, el hecho de que esté embargado, ¿sí? Okay. Porque teóricamente nosotros podríamos volver del mar y entonces el sistema te podría decir, ah, bueno, volviste del mar, bueno, la propiedad te vuelve a vos, porque todo lo que yo hice fue administrar en el beneficio de la ficción jurídica, que es una, una creación basada en hechos reales, en el ser humano real. Lo que pasa es que ellos, para que vos no pudieras reclamar ser beneficiario de la ficción jurídica, habían hecho en modo de ser el propietario del copyright, ¿sí? Los derechos de autor. Entonces, claro, que queda al disociarnos de la ficción jurídica, ya queda eliminado. ¿Cómo? Digo, al disociarnos de la ficción jurídica,
que ellos hicieron, digamos, ya que esto queda eliminado. Sí, eso por un lado, pero si vos tenés que usarla, la ficción jurídica, porque el sistema todavía está en pie, ¿no? Entonces vos tenés que usarla, tenés que ser el beneficiario disponente y agente autorizado. Pero ¿cómo hacemos para hacer eso? Lo podemos hacer porque ellos están embargados, y entonces estando embargados, ellos como administradores también está embargado el copyright. Okay. ¿Sí? No pueden hacer, porque el copyright te da poder legal sobre tu creación. Pero si vos estás embargado y el copyright está embargado, entonces vos no podés tener poder legal sobre la creación de la ficción jurídica, que encima es el mismo nombre que usamos nosotros, claro, como hombre vivo, ¿entendés? Entonces, la ventaja de OPPT justamente es esa, es que habiendo sacado el poder legal, nosotros podemos, mientras que el sistema sigue existiendo, usar la ficción jurídica sin prejuicio,